Hola, buenas tardes. Dios les bendiga, amada familia, Refugio de Galat, Iglesia Refugio de Galat, y también la Iglesia de la Fe en la Familia en Cristo Jesús. Reciban un cordial saludo, una bendición de parte de su hermano Aldo Ruiz. Se les quiere, se les ama. Bueno, pues una vez más estamos aquí para dar el servicio en línea de viernes 12 de agosto del 2022. Y el tema de hoy que se va a compartir tiene titulado El liderazgo en la mayordomía. El liderazgo en la mayordomía. No es otra cosa que el sinónimo de mayordomía, lo vamos a ver un poco más adelante, que es la buena administración de todo lo que tenga que ver en las cosas del ministerio de la iglesia, recursos, en ese aspecto, en ese enfoque, en ese cuadro. Pero bueno, como siempre, ¿qué les parece, amados hermanos, si dejamos todo esto en manos del Señor, que Él use al siervo, ese siervo inútil que sin Él no somos nada, para que unja nuestros labios, para que utilice nuestros pensamientos, nuestro espíritu y pueda recibir usted un alimento fresco, una bendición rica y abundante de parte del Señor? Amén. Y entonces oramos y decimos: Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, queremos darte las gracias, Señor, por permitirnos una vez más estar dando este servicio, esta enseñanza, Señor, que sabemos que y estamos seguros que van a ser de edificación para la iglesia, para las personas, inclusive va a ser de edificación y bendición para aquellas personas que lo tomen, este consejo de liderazgo en la mayordomía. Les funcionará en sus trabajos, en sus familias y sobre todo, obviamente, que va enfocado en el ministerio. Así es que te pedimos, Señor, que todo esto tú seas en ello, que tú obres, que tú toques, Señor, a cada uno de nosotros, que abras nuestras mentes, nuestro corazón y nuestro espíritu para que podamos ser mejores día a día. Que estas enseñanzas, Señor, no pasen en balde o pasen de noche, sino que realmente se queden incrustadas en nuestros pensamientos y en nuestro corazón. Así es que te lo pedimos, Señor, que tú tomes el control y tú lleves todo este servicio, Señor, y tomes el control de todo ello. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Y bueno, amados hermanos, empezamos. Y empezamos con la pregunta de, se puede decir, ¿qué es el liderazgo? Recordemos que el tema, dijimos que es el liderazgo en la mayordomía. Entonces, se podría decir, ¿qué es el liderazgo? Pues bueno, aquí una definición que yo encontré en los diccionarios dice así: el liderazgo es la capacidad que tiene una persona de influir, motivar, organizar y llevar a cabo acciones para lograr sus fines y objetivos que involucren a personas y grupos en un marco de valores. La iglesia tiene mucho que ver en ese aspecto de motivar a las personas, a los hijos de Dios, a las ovejas, influir en ellas, organizar las actividades de la iglesia,
cómo esto pueda ir creciendo y siendo de bendición y que todos nos sentamos a gustos y felices. Por eso les digo que va de la mano por la mayordomía, que en un momento lo vamos a definir qué es la mayordomía. Y pues, para ver, entonces ya vimos que el liderazgo, vamos a ver qué es la mayordomía. La mayordomía, pues dice que en el griego la palabra mayordomía o economía es una palabra compuesta que significa administración de una casa. El que administra la casa es llamado mayordomo o bien superintendente. ¿Le suena esto a las iglesias? Los nombres, los cargos que ponen a las personas que se hacen, llevan a cabo casi todo lo administrativo en los ministerios, pues es superintendente. Y obvio también en las empresas, trabajos, hoteles, es una palabra muy común. Pero les repito, lo vamos a enfocar principalmente a lo que es el ministerio cristiano, pero quede entendido que también lo puede aplicar tanto en el trabajo, en su empresa, en la casa, en cualquier lugar, esto es aplicable. Pero como les digo, hoy nos enfocamos o le damos mayor énfasis a lo que es en el ministerio cristiano. Entonces dice, la idea tiene sus raíces en el establecimiento de la esclavitud. El amo nombraba a un esclavo para que administrara su casa, lo que podía incluir la enseñanza y disciplina de los miembros de la casa, en especial de otros esclavos y los niños. Un ejemplo clásico podemos ver en el pasaje de José, en la casa de Potifar. Ya ven que José cuando lo vendieron, llega a la casa de Potifar y pues él ahí es que es como un esclavo, pero va ascendiendo, lo van poniendo como un mayordomo y el que controla los bienes, puesto que él tenía el toque del Señor y era una persona muy, muy íntegra y tenía cualidades también de liderazgo. Entonces, mire, la idea de que el hombre es mayordomo de Dios en su relación con el mundo y su propia vida es algo inherente al relato de la creación. Aquí también lo podemos ver y lo cita el libro de Génesis capítulo 1 al 3, en el cual se le nombra Señor de todo, Adán, ¿sí? Menos de sí mismo. En el Nuevo Testamento, cuando la palabra no se usa en su sentido ordinario, se refiere a la administración de los dones de Dios, ¿sí? Especialmente la predicación del Evangelio. Este plan incluye confiar a los hombres el mensaje del Evangelio. Esto también lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 9, versículo 17. La mayordomía se amplía de tal forma que incluye a todos los cristianos y todos los dones de Dios. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, lo podemos ver también en la cita bíblica de Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 4. Esto también parece referirse también a la disciplina y el adiestramiento del cristiano en el área de la fe. Se requiere que los mayordomos de Dios o administradores y de los hombres sean fieles. Esto es, que administren según las direcciones que recibieron o indicaciones que les dieron. Eso también lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 4 versículo 2. Entonces se fija aquí cómo se complementa. En el Antiguo Testamento dice que Dios le dio la mayordomía a Adán prácticamente, entre Adán y Eva, o sea, el hombre, llámese en el aspecto humano. Dice que Él va a señorear y va a controlar y Él va a administrar toda la creación que Dios hizo, llámese animales, en la tierra, en las aguas, las aves que vuelan, en fin, todo. Pero también, y luego en el Nuevo Testamento, Él menciona también ser buenos mayordomos en la iglesia, a los hijos de Dios, los dones que Dios da, también hay que ser buenos administradores, manejar esos talentos que el Señor mueve tanto en la economía, tanto en los dones espirituales. Y podemos ver muchos pasajes que se me vienen a la mente, pero por cuestión de tiempo, pues no los podré ampliar, pero puedo citar, pues el pasaje, ya ve,
del amo que les dio a uno un talento, 5 talentos, 10 talentos, los duplicaron. Entonces todo eso es lo que dice, y acuérdense también esa que dice, buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, y podemos citar muchos pasajes bíblicos. Pero en fin, queda claro también ya lo que es mayordomía y pasamos a lo siguiente. Mire, el liderazgo en la mayordomía exige lealtad, obediencia a Dios y a los líderes y pastores en relación con asuntos de la obra o ministerio. Muchos confunden que tienen que ser obedientes en todo a Dios, obviamente, pero que también obedientes en todo a los pastores y líderes. No, no, no. Eso no, tampoco es así, no es extremo, amado hermano. O sea, ser obedientes, ser líderes, hacer caso a los pastores en cuestiones, si hablamos de la mayordomía o administración, es en cuestión netamente de la iglesia, del ministerio. A veces erróneamente hay muchos ministros, pastores o líderes que se meten en la vida de las ovejas, pero hasta tal grado que pues ya no tienen vida propia porque ellos quieren controlar todo, saber todo y mover todo, y eso no es correcto, amado hermano. Eso ya es extralimitarse de las funciones que Dios le pone. Salvo si la persona pide la ayuda, pide el consejo o que un apoyo para que uno con mayor madurez espiritual o conciencia en el Señor y poniéndose en oración podamos ayudar a las ovejas. Pero no, aquí se refiere en que deben de ser las ovejas, los congregantes, obedientes a Dios y a sus líderes y a sus pastores, pero en asuntos que tengan que ver en relación al ministerio, a todo lo que tenga que ver y parte de la iglesia. Bueno, algunos versículos de la Biblia sostienen este argumento, como es en el Romanos, capítulo 13, versículo 1. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Recuerde que cuando son de Dios, todo se mantiene, y cuando están establecidas por el hombre, tarde que temprano fracasa y todo termina y queda en un mal sabor de boca. Pero cuando hay autoridad puesta por Dios, créame que lleguen vientos, llegue el enemigo como a Job, y el ministerio, el siervo seguirá firme y adelante. Contento y feliz, aún a pesar de las luchas y pruebas, como Pablo, pero peleando la buena batalla. Y también en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12 al 13, dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor, o nos representan en el Señor, y os amonestan, o sea que nos llaman la atención o nos exhortan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Aquí también está hablando que aquellos que tienen que reconocer a aquellos que nos representan delante de Dios, que están responsables, es el responsable de Dios ante las almas de la iglesia, las ovejas, y que dice que os amonestan. Yo en muchas las predicaciones, en los servicios hago énfasis en esto, que no confundan amonestar o exhortar con regañar o humillar, porque un exhorto es como una llamada de atención para que te despiertes y te pongas alerta de que a lo mejor estás haciendo algo erróneo que te puede causar daño o que te va a llevar a caer al precipicio. Y ya cuando te haces exhorto es para que te pongas atento, evites ese problema y sigas creciendo, creciendo y siendo mejor cada día, como dice uno en el Señor, de gloria en gloria. Pero si es un regaño, acuérdese que el regaño no es netamente así de Dios, porque un regaño
lo que hace es que te entristece, te demerita y te quita las ganas de echarle ganas a seguir adelante y te hunde más hacia abajo. Entonces, sea muy atento con las definiciones, con las cosas. Si es un regaño, lo más seguro es que no sea el Señor, porque eso te va a hacer que te vayas a lo malo. Pero si es un exhorto, lo más seguro es que te va a corregir para que hagas lo bueno y puedas seguir adelante y edificarte y crecer. No se les olvide que el diablo vino a robar, matar y destruir, y dentro de esa parte pues entra lo que es el regaño. Pero también el Señor vino a dar vida y vida en abundancia, vida eterna, crecimiento, paz, prosperidad y bendición, y eso puede entrar también dentro del exhorto. Y bueno, y como último, eh, eh, cita bíblica aquí de que reconozcamos a los líderes, a los pastores, viene en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17. Dice, los ancianos que gobiernan bien, ancianos en esa palabra antes eran ancianos porque en el pueblo judío la persona ya mayor era la que tenía el conocimiento, la madurez, el discernimiento espiritual, y como en su cultura era estar orando, estar pidiendo al Señor, porque es dentro de esa, es parte de su vida, estar en oración, tener relación con el Padre, estudiar la Biblia, la palabra del Señor. Pues bueno, le llamaban ancianos. Hoy en día ancianos es todo aquel que se especializa o que se aparta para el Señor, como dice santos también, apartados para Dios. Aquellas personas que están experimentadas o están expertas en las cosas de Dios. Entonces prácticamente hoy en día pues uno le puede llamar pastor, ministro o líder, ¿no? Entonces, pero aquí lo vamos a ver como pastores, ancianos, obispos. Hay muchas definiciones conforme ha pasado el tiempo y en cada tiempo ha tenido su nombre. Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Acuérdense que yo siempre les he dicho, dentro de los 5 ministerios, que es el apóstoles, eh, pastores, maestros, profetas y evangelistas, pues prácticamente el que hace casi todas esas funciones siempre es un pastor, ¿no? El pastor enseña, el pastor, a veces Dios usa profecía, el pastor evangeliza, etcétera. Y de ahí, pues también para mí importancia es el maestro, porque el maestro enseña y es piedra también fundamental para la obediencia y el conocimiento de la palabra de Dios, la ley de Dios. Entonces, seguimos y dice, el liderazgo suma y no resta o divide. El liderazgo debe de sumar a la iglesia, debe de sumar a los hermanos en la fe, y no que alguien que se sienta líder, prepotente o se sienta crema y nata, le llama a uno, punto y aparte, empieza a restar el avance de la iglesia, empieza a dividir, empieza a generar ahí sentimientos que realmente no son del Señor, no son de una unidad. Entonces no hace que la persona se sienta, el liderazgo, como les comento, suma y no resta o divide. No hace no hace que la persona se sienta menos o ante otros líderes, o esa misma persona que es líder haga sentir menos a otros miembros que desean superarse. En Mateo 18, capítulo 19, al 19 al 21, en la versión, nueva versión internacional de la Biblia, ahí es el que me gusta más ese tipo de versión, que dice, además les digo que si 2 de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo y en medio de ellos. ¿Qué nos dice con esto? Que debemos de pensar igual, debemos de tener la misma línea, el mismo espíritu, el espíritu de Cristo, el espíritu de Dios, para poder trabajar y direccionar en la misma, en la misma línea, el mismo camino, y poder motivar, poder enseñar y levantar a los nuevos líderes, a las personas que quieran ser mejor. Yo siempre les he dicho que en este mundo, en esta guerra espiritual, porque también es guerra en el mundo y en el área espiritual,
pues es mejor que también nosotros seamos miles y millares de personas de la fe, bien armados, bien equipados, bien preparados para pelear día con día la batalla, porque dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra todas huestes y principados de maldad. Entonces, es mejor que en lugar de que diga, nada más quiero ser yo quiero ser el que resalte y sobresalga, pero a la hora de las dificultades, pues ahí sí ya quieres ayuda o quieres otras personas. No, es mejor que seamos más. Si somos más, somos muchos, vamos a ser mejor y vamos a ser más que vencedores, dice nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí nos muestra que, dice que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo, esta es la palabra clave, se ponen de acuerdo, y eso es un liderazgo con mayordomía, es organizar, ya lo vimos al principio los significados, organizar, motivar, ponerse de acuerdo para llevar adelante un objetivo que es pues el crecimiento de la iglesia, la bendición de la iglesia, traer almas a Cristo. Hay infinidad de cosas que tiene el ministerio. Me recuerda también otra frase ahí que dice la Biblia, ¿no? Dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Y a qué me refiero esto? De que sí, o sea, hay muchos obreros, pero verdaderos obreros de Dios son contados, como dicen ahí, los puedo contar con la mano, porque hoy en día todo el mundo es pastor, hoy en día todo el mundo es evangelista, todo el mundo predica, pero yo no sé qué prediquen, qué profeticen, porque están muy faltos de la palabra y el estudio bíblico y del discernimiento del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque no se quieren someter a las doctrinas del Señor, al liderazgo, y piensan que todo viene por obra del Espíritu Santo. Pero si no conocen el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, pues habrá a qué espíritu se encomienden. Y si es en el del Señor y estás en el camino correcto, déjame felicitarte, amado hermano. Estamos en buen camino. Pero bueno, mire, seguimos, continuamos adelante. Y dice, un buen líder aprende de otros y aprovecha el talento y destreza de los demás para el bien común y lograr el objetivo principal que se propuso el ministerio, como podría ser el de su crecimiento, su prosperidad y ser lleno de bendiciones, tanto física como espiritualmente. En Efesios capítulo 4, versículo 13 de la Nueva Versión Internacional menciona, de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios o del Hijo de Dios, a una unanimidad perfecta que se conforme en plena estatura de Cristo. Y en 1 Corintios capítulo 9, versículo 19, dice, aunque soy libre respecto a todos, de todos me he hecho esclavo para ganar a tantos como sea posible. O sea, ganar almas para Cristo, el ministerio del iglecrecimiento. Por ahí algunos mencionan una materia iglecrecimiento, de ¿sabes? Creciendo la iglesia, creciendo el templo, creciendo la economía, creciendo toda la mayordomía en el Señor. Entonces, el líder no debe de ser envidioso, celoso, sino que debe de ver todos los talentos y cualidades que tiene una persona y aprovecharlas y tomarlas para sí, para usarlas para que crezca el ministerio y el mandato que Dios nos ha dado de ir y traer almas. Y obviamente traer almas, evangelizar, pues eso hace que la iglesia crezca y no como, perdón, como hoy en día que pues ya parece como que es una manera ya de hacer esto de que se traen de una iglesia y se llevan de otra y otros se van para allá y se andan moviendo de iglesia a iglesia cuando realmente el objetivo principal era traer gente que no conoce a Cristo, personas que del mundo que no conocen a Cristo y meterlas a la iglesia de Cristo para que sean salvos. Y déjenme decirles que hay miles y millones de personas todavía que no conocen de Cristo, pero estamos en este ciclo centrífugo ahí de movimientos de iglesias, y el hermanito que pues no es mayordomo, ahí sería nómada, más bien dicho, ¿no? Que anda de una iglesia en otra, en otra, en otra, en otra. Me refiero sin justificación. A veces por cuestiones de trabajo, por cambio de domicilio, pues obviamente la familia se tiene que mover a otra iglesia y congregación y pues
ya sea que lo recomiende el otro pastor o que pidan oración en el Señor en qué lugar pueden seguir creciendo y siendo de bendición. Y no de esos de que porque ya no me gustó o no me gustó o ya no quiero escucharlo o ya no escucho lo que me dicen, me voy a otra iglesia y nada más andan haciendo tropelías y están perdiendo el tiempo y el tiempo es muy valioso, no debe de perder el tiempo, hermanos. Más cuando no sabemos, no tenemos por ahí la vida comprada, sino que Cristo la compró y Él sabe el tiempo en que nosotros vamos a estar, solamente Él. Y pues bueno, entonces aquí es donde eso hay que aprovechar talentos, destrezas y les comento yo a mis alumnos en teología, les digo, miren nada más hermanos, yo no lo sé todo. Digo, y lo que yo sé, ustedes no lo saben. Digo, pero lo que ustedes saben, yo no lo sé. Pero si entre ambos intercambiamos y nos damos el conocimiento, creo que todos vamos a ser mejores. Y aquí el que sale ganando, nosotros, y sale ganando el cuerpo de Cristo. Entonces, pongamos todo eso en práctica, amados. También, miren, aquellos que quieren ser buenos líderes tienen que ejercer una buena mayordomía, una buena economía, una buena administración de todo lo que el Señor le provea. Ya hablamos de los talentos que el, el dueño o el amo, como lo quieras te llamar, que le dio a sus obreros campesinos para que pues, trabajaran y lo duplicaran, ¿no? Y hay más ejemplos. Pero bueno, dice, aquellos que quieren ser buenos líderes tienen que ejercer una buena mayordomía. Y aquellos que quieren ser promovidos por Dios y por la iglesia a una mejor posición en el ministerio, deben pedir a Dios que le ayude a eliminar de su cabeza aquellos pensamientos negativos que no son de beneficio al ministerio, ya que estos les generarán sentimientos como los celos, las envidias, descontentos, frustración y hasta el desánimo, que al final de cuentas harán que se genere un ambiente tenso y de contradicciones que provocará divisiones. Aún en el peor de los casos, las iglesias pueden quedar vacías al hacer todo lo contrario a lo que Dios nos pide y demanda de nosotros, que es amar al prójimo, ayudarnos los unos a los otros, estar unidos y hacer crecer la iglesia por medio del evangelio del perdón de pecados y salvación de vida eterna en Cristo Jesús. Oh Señor, eres hermoso, eres asombroso, Jesús. Tus palabras son inigualables y son muy edificantes para nuestras vidas. Miren, si algún aspirante o miembro de la iglesia quiere subir de cargo, pero tiene los puntos negativos antes mencionados, ya les comenté, envidia, celos, corajes, todas las cosas que no nos permiten crecer y edificar. Entonces quiere decir que aún no ha madurado ni física ni espiritualmente. En Hebreos capítulo 5, versículo 12 dice, en realidad a estas alturas ya deberían ser maestros y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. Y si aún quieres participar de la comodidad de la leche, pues lo más seguro es que no estés aún listo para ser promovido a un mejor puesto en el ministerio, ya que estos puestos requieren de mayor madurez y responsabilidad. Mire, amado, me ha tocado ver personas que dicen, pues es que ya llevo 5 o 10 años en la iglesia y pues yo ya debería, yo quiero ser pastor, quiero ser esto, Dios no me usa. Y ahí está enojándose. Y yo creo que vergüenza es lo que deberían de tener más. Me refiero a esas personas que están duro y molestando, que quieren ser promovidos cuando realmente el siervo de Dios, si no es de parte del Señor, no siente promoverlo, ponerlo en un mejor lugar,
aunque lleve mucho tiempo. ¿Por qué? Porque no ha madurado, porque son cosas serias. Estamos tratando con vidas humanas, con sentimientos, no con cualquier cosa. Entonces, hay otros que igual son nuevos y sé que traen ganas, traen el ímpetu, traen toda la voluntad y la fe para ser mejores, pero ya luego a los 2, 3 días o al poco tiempo quieren ya ejercer un cargo y tampoco es así, tienen que pasar un proceso, amados. Esto es así, muchos se molestan, se enojan y se van, y ahí es donde les digo, se van a otra iglesia y otra iglesia, a ver donde sí me pongan de pastor, de decán, de ujier, de ministro de alabanza, de profeta, de qué sé yo, y al último salen envenenando, echando a perder a la congregación y malversando toda la palabra del Señor, inclusive hasta haciendo que la gente maldiga a las cosas de Dios y a los hijos de Dios, a los siervos de Dios, porque realmente esto no es así, amados hermanos, debe de haber un proceso y cuando usted ya tiene una madurez física, la iglesia lo va a notar, lo va a percibir y la gente lo va a obedecer. En un libro, en una tesis que hice yo de maestría, hablaba de liderazgo eclesiástico efectivo y hacía las comparaciones de un líder a un jefe. Al jefe lo pueden poner en este caso pueden poner un diácono, un copastor, y si esa persona es amargada, es enojona, es regañona, es egoísta, vanidosa, pues imagínense cómo va a tratar a la iglesia y cómo se va a sentir la iglesia, se va a ir la gente. Pero si es una persona que ya está instruida, que empezó desde abajo, que vivió, que estuvo en oración, que estuvo preparado, obviamente va a ser una persona que escucha, que ama, que da consejos, que guía, que asesora, que bendice, que ora y pide por los suyos y los cuida y los protege. Todo bajo la cobertura también de nuestro Señor Jesucristo en el Espíritu Santo. ¿Se fija cómo está esa diferencia de poner y que sea Dios quien lo ponga, lo exalte al que realmente merece? Más adelante vamos a ver específicamente esto. Y mire, también lo dice en Hechos 6, Hechos capítulo 6, versículo 3 al 15. Dice, hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Esta propuesta agradó a toda la asamblea, escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, y a Prócoro, y a Nicanor, y a Timón, y a Parmenas, y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles, quienes oraron, les impusieron manos, y la palabra de Dios se difundía. El número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Fíjese, y si no tienen esas cualidades, será seguro que en lugar de ser de ayuda y de bendición para tu ministerio, terminará siendo de estorbo y destrucción para tu iglesia y los tuyos, o tu ministerio, tu congregación y los tuyos. Aquí refrendo una vez más, amados hermanos, que deben de ser personas de buena reputación, llenos del Espíritu y de sabiduría para encargar esa responsabilidad. Está hablando de responsabilidad, no nada más de privilegio y de querer ahí figurar como algo de lo mejor, sino primero tenemos que ver las responsabilidades y el sacrificio que conlleva ser un líder de la iglesia y sobre todo porque tenemos que rendir buenas cuentas a Dios y a Dios no lo podemos engañar, Él todo lo sabe, es omnisciente, es omnipotente, todopoderoso y omnipresente en donde quiera estar. Entonces no podemos aludir y jugar con eso. Mire, también en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 13 dice, obispos y diáconos, se dice, y es verdad que si alguno desea ser obispo, y hablamos que puede ser pastor, que puede ser anciano, obispo, dice, si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Así que el obispo debe de ser intachable, esposo de una sola mujer,
moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar, no debe de ser borracho ni pendenciero. ¿A qué se refiere con borracho ni pendenciero? Que por lo regular la gente que se embriaga pues tiende a ser, queda inútil, no está en sus cinco sentidos y tiende a hacer puras cosas que pues van en contra de lo que Dios manda, ¿no? Muchos se enojan con ira, otros nada más se ponen a llorar, melancólicos y no es nada de provecho. A eso se profundiza más que si toma o no toma, sino que no es bueno. Por eso si no están en su juicio, pues, no están en su sano juicio, como llaman ahí. No debe ser borracho ni pendenciero, ni amigo del dinero, porque ya sabe que el dinero corrompe, el dinero vende y pues bueno, hay milagreros que cobran los milagros, ¿verdad? En cierta cantidad y pues de todo mundo ni hace nada. ¿Por qué? Porque Dios no vende milagros, Dios da todo de gracia. Gracia quiere decir gratis, free, o sea que por amor. Dice, sino amable y apacible, debe de gobernar bien su casa. Puede que por ahí hay un dicho afuera, ¿no? Que dice, el buen juez por su casa empieza. Entonces, que seamos buenos estando en casa. En la escuela yo recuerdo que me decían los maestros, aquí te venimos a enseñar, no a educar. Dice, porque la educación viene de tu casa y la educación le corresponde a tus padres y a tu familia. Y aquí venimos a enseñarte que aprendas cosas nuevas, no educarte. Y tenía mucha razón. Entonces por eso dice aquí que debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto, porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podría cuidar de la iglesia de Dios? Aquí yo me atrevo a decir, incluyendo a las cabritas, a los cabritos, a los chivos, chivitos, ovejas, y porque en la viña del Señor hay de todo, amados hermanos. Entonces, si no controlas a tu familia, te imaginas a los tremebundos piedritas de zapato de las congregaciones, iglesias, y pues también son creación de Dios y algunos pues hijos de Dios porque aceptaron a Jesús como su Salvador, ¿no? Pedritos, como le llaman, o pedritas, pues hasta Judas, ¿no? Ahí andan, no deja uno de tener, si nuestro Señor Jesucristo los tuvo, pues imagínese uno que no, tendrá dos, tres Judas por ahí, dos, tres Pedritos, Juanes, amados, amorosos, hay de todo, amados hermanos. Entonces, por eso es importante el liderazgo y saber a quién confiar y a quién se va a poder de líder para que dé una buena mayordomía, una buena administración de la iglesia y poder rendir buenas cuentas al Señor. Y que sobre todo esa iglesia crezca y prospere. Si hay una buena mayordomía, ténganlo por seguro que la gente va a llegar, la gente va a llegar, la gente va a llegar porque se va a sentir a gusto, se va a sentir en casa y va a empezar a agarrar ese rol y ellos van a anhelar y van a querer ser líderes porque ven de ejemplo a esas personas, porque los motivaron, porque las ayudaron, porque ahí están y porque el Espíritu de Dios está en ellos y se siente el ambiente del Espíritu de Dios en la iglesia, en ellos. ¿Y quién no quiere estar ahí, amados hermanos, donde no siente uno ni más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, aunque sea en ese momento? Todo se nos olvida, todo se nos pasa y estamos simplemente adorando al Señor, escuchando la palabra del Maestro y llenándonos de su amor, de su espíritu y de su bendita y eterna paz. Aleluya. Y mire, no debe de ser un recién convertido, les comentaba hace un momento, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Ahí está hablando el versículo de Timoteo del 3 al 1:13. Dice, se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia, para que no caiga en descrédito y en la trampa del diablo. Fíjense, todo lo que dice, todos los versículos que le estoy citando prácticamente están bien explicables, bien entendibles, amados hermanos. Si alguien no quiere entenderlos, porque entonces es necio y no quiere hacer las cosas a la manera de Dios, sino las quiere hacer a su manera. Aquí habla, dice que inclusive está poniendo de ejemplo al mismo diablo. Acuérdense que dice en el Antiguo Testamento, oh tú lucero hermoso, lucero de la mañana, que te sentabas a la diestra de Dios y quisiste sentarte en el trono. O sea, está hablando de que tenía una posición privilegiada
y quiso ser igual a Dios, semejante a Dios, cuando no le correspondía esa función. Quiere decir que no entendió para qué fue creado, para qué fue establecido, y no se conformó con lo que, todas las bendiciones y riquezas que tenía, quiso más. O sea, entró ahí la envidia, entró ahí el poder, entró ahí todo lo que pues, sabemos que hoy el diablo maneja. Entonces, pues fue castigado y fue aventado a los abismos. ¿Por qué? Porque aquí por eso dice que no debe ser un recién convertido. Un recién convertido le falta mucho conocimiento, mucho discernimiento espiritual, mucho acercamiento a las cosas de Dios. Y cuando ya lo es, creo que hasta la piensan para ser líderes. Tienen las ganas y el anhelo, pero ya las piensan por la responsabilidad. Pero cuando Dios llama, amados hermanos, y uno va y entra y hace uno lo que Dios manda, ¿no? En el área o ministerio que a Él le plazca ponerlo. Y sé que si es de Dios, usted lo va a hacer con gusto y lo va a hacer muy bien y de gran bendición. Va a ser. Mire, en mi antiguo empleo como soldado escuchaba decir a mis comandantes, mejor sabrá mandar quien mejor sepa obedecer, decían los generales, ¿no? Así, los señores así imponentes, pues ya experimentados tanto en la vida como en el estudio y la jerarquía, todo lo que es la vida castrense o militar. Y cuando decides poner en práctica esa frase, porque yo la puse en práctica, te das cuenta cuán verdad hay en esas palabras. También lo dicen las escrituras en Mateo capítulo 20, versículo 28. Dice, así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Dice, principalmente nuestro Señor, Él siendo rey, Él siendo soberano, Él siendo hijo de Dios, teniendo todo, Él vino a cumplir la voluntad de nuestro Padre Dios de venir y enseñar que de ser rey, de tener todo, ser humilde y servir. Me acuerdo de una película que se llama La vida es bella, está muy, muy bonita, después del cautiverio de los judíos por los nazis. Hay una persona que entra a trabajar con un tío de mesero y le dice, tío, me inclino, y se inclina así mucho y dice, ¿cómo estará bien para servir de mesero a los comensales? Y se para el tío, una persona mayor, experimentada, sabia, y le dice, no, dice, mira, no te inclines mucho, porque no es correcto, ni tampoco tan erguido. Inclinado, te das de cuenta, dice, que estás diciendo que estás muerto. Y si te paras mucho, dice, eres altivo y estás retando. Dice, recuerda como los girasoles, dice, si el girasol se para mucho, dice, no le va a dar el sol y se va a secar. Y si está muy inclinado, quiere decir que ya está marchito y está muerto. Entonces tiene que ser una posición mesurada en servir, no ir hacia los extremos de humillarse ni tampoco ser altivo. Pero lo que más me llamó la atención fue esa palabra que le dijo. Dice, el servir es un arte. Dice, y el primer servidor es Dios. Dios, dice, Dios sirve al hombre, pero no es su sirviente. Fíjese nada más la profundidad de ese mensaje. Dios sirve al hombre, pero no es su sirviente. Al igual que el mesero sirve a las personas, a los comensales, pero no es su sirviente. Es un empleo, es un trabajo. Entonces tenemos que saber obedecer. Y no se les olvide, es muy buena palabra esa palabra castrense, y creo que también vienen los libros de reglamento militar, que mejor sabrá mandar quien mejor sepa obedecer. ¿Por qué? Porque así lo vives, lo experimentas, lo digieres, y ya sabes, y ya tienes el conocimiento de qué sí ordenar, qué sí mandar, cómo hacerlo y cómo no. Ese es el tacto, esa es la diferencia entre un líder y un jefe. El líder experimenta, lo vive y cuida de los suyos. Y el jefe, como él no vivió, no le costó nada y no sabe cómo hacer las cosas, por dónde pasa, él se le hace fácil ordenar, pese a lo que pese y le pase lo que le pase a su gente. Entonces, amados hermanos, mire,
El que tenga mayor disposición para obedecer seguramente será un buen líder, ya que habrá vivido y experimentado en carne propia el sacrificio y las bondades tanto físicas como espirituales durante su proceso de madurez y preparación en ser promovido por Dios y los siervos de Dios a su nuevo cargo, y que para cuando estés en la posición honrosa que Dios te dará o les dará, sea una persona justa, razonable, que sea de ejemplo y de bendición para los demás. Y les decía, hay otra frase que me gusta mucho, que a veces veo ahí en el Facebook también son estas redes, son de bendiciones, como depende cómo nosotros las utilicemos. Y me gusta ver mucho así como fotos, o no sé cómo le mencionan ahí, unas fotos con mensajes. Y decía eso, dice, muchos quieren ser parte del resultado, pero no del proceso. Y en el proceso es donde te das cuenta quién realmente merece estar en el resultado. Juan, verdad, es mucha verdad, y todo esto es para analizarlo y meditarlo, estas palabras. Y ahí realmente es aquellos que pasan por el proceso, saben lo que cuesta, saben lo que es el sacrificio. A mí me acuerdo que antes mis padres, mis abuelos decían, no, es que tú le das todo, decían mis papás o mis tíos, tú le das todo y por eso él no cuida las cosas, ya sea un juguete, o ropas, algo, algún accesorio, algún objeto. Dice, pero déjalo que trabaje y que le cueste y vas a ver cómo si cuida las cosas. Pues es un proceso y ahí es el resultado, lo que quieren. Y aquí, si podemos ver, ahí está una imagen. Siempre trato yo de buscar imágenes que vayan acorde a lo que les estoy enseñando, para que aquellos que quizás a veces dicen mucho hablar, pero ellos captan más en imágenes, pues ahí está, ¿no? A veces dicen que una imagen dice más que 1000 palabras, pero trato de hacerlo visual, oíble y pues en algunos aspectos musical. Pero miren, pues bueno, ya con todo enseñanza, podemos ver que realmente es muy, muy importante que la mayordomía, la economía de Dios, la administración de todo lo que tenga que ver en la iglesia del Señor, tanto en templos, tanto en recursos, tanto en material como recurso humano, las ovejas, las personas, tiene que haber un buen liderazgo. Esto va enfocado para ti, amado hermano, hermana, pastores, líderes y ovejas que si están en su corazón tienen servir al Señor y ser mejores y ser promovidos. Échenle ganas, trabajen, no sean obedientes, hagan todo de corazón y háganlo de voluntad, ame al prójimo. Y lo más seguro, no para agradar al pastor ni para agradar a los líderes, porque al fin y al cabo el que pone la posición honrosa es Dios por medio del Espíritu Santo. Dios le revela a sus verdaderos siervos, a sus verdaderos pastores, líderes, quién es de bendición y quién tiene llamado y quién va a trabajar. Aunque uno diga, no, es que tú no tienes llamado, es que tú no tienes el otro, es palabra de hombre y quizás lo dirán en buena perspectiva porque los aman, los quieren, pero si tu corazón está dispuesto, créeme que Dios lo va a hacer. Dios no hace excepciones de personas y Dios siempre está en control de todo. Dios dice por ahí Samuel Hernández, Dios sabe lo que hace. Entonces, ánimo, adelante, hermanos, hermanos. Y si tú ya estás en liderazgo, tú ya estás en una posición honrosa, nunca terminamos de madurar. Hay que seguir estudiando, preparándonos, estar en oración, ser mejores, pedir a Dios la guianza, la sabiduría de ir más allá, adelante. Si te piden 1 milla, hay que caminar 2 y tratar de llegar a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo, pelear la buena batalla y sobre todo no se te olvide que cuando estemos en la presencia de nuestro Señor, el día final del juicio y seamos llamados y sea abierto ese libro donde todos estaremos escritos, estar con esa emoción de que pues le hicimos y rendimos buenas cuentas al Señor dentro de lo que es nuestro límite, nuestras capacidades, pero echándole todas las ganas y la disposición para trabajar en la obra del Señor. Entonces te animo, amado hermano, hermana, que quieres
tener una posición. Primero examínate, ve qué cualidades tienes, si estás llevando las cosas de Dios, si ya estás madurando o ya has madurado espiritualmente y físicamente para tomar un cargo, o es pura emoción, o son ganas, o nada más saber qué se siente, o realmente estás dispuesto a tomar la cruz, tomar tu cruz y seguir a Jesucristo en sus padecimientos, en sus sacrificios, en sus luchas. Ser un liderazgo, tener un puesto honroso, no nada más estar al frente o estar donde alguien te ve y te adule o te reconozca, como dice la palabra, sino también recibir aquellos latigazos, recibir aquellos clavos en la palma de la mano, aquellos sacrificios, desvelos, llantos, dolores de sentimiento, de corazón, al ver que algo pasa a algún miembro de tu iglesia. Son muchas cosas que debes de equiparar, y si aún así estás dispuesto, te felicito y bienvenido a las, ahora sí que decía nuestro Señor Jesucristo, ¿no? En las cosas de mi Padre me es necesario estar, en los negocios de mi Padre, la mayordomía de mi Padre. Entonces, ánimo, amado hermano. Vamos a cerrar esta enseñanza, este servicio. Espero que te haya sido de bendición. Y vamos a cerrarla con una oración al Señor para que pues nos dé sabiduría y que seamos mejores y que Dios nos haga mejores líderes y administradores de su iglesia y en su iglesia, y para darle gloria, la gloria solo a Él. Amén. Entonces iniciamos y decimos: Padre, gracias, Señor, por esta enseñanza que tú nos has dado, Señor. Permite, Señor, que podamos ejercer todo lo que tú nos has dicho hoy, de madurar, Señor, de dejar esa leche espiritual y ahora agarrar alimentos sólidos, Señor, que es la responsabilidad, que es la seriedad de lo que es tu iglesia, el ministerio. Estamos trabajando con almas, con personas, con sentimientos, con vidas, Señor, con vidas que tenemos que rendirte cuentas. Y queremos que esas vidas, Señor, al menos en este pasar, sean felices, sean de bendición y que sean de ayuda para los demás y de crecimiento, y que estén preservadas, que estén limpias y sin mancha alguna para tu venida, Señor, y podamos entrar en tu presencia en el reino de los cielos. Todos aquellos, te pido, amado hermano, al Rey, Señor, te pido que a mis amados hermanos, Señor, todos aquellos que aspiran y que quieren un liderazgo, una posición, enséñales primero, Señor, tócales el corazón para que sean buenos mayordomos, buenos administradores de los recursos que tú pones, Señor, en tu iglesia, en los templos, a los pastores, para que de ahí ellos sepan valorar realmente lo que cuesta mantener la iglesia, Señor, mantener tus ovejas y poder, Señor, estar juntamente contigo crucificado, y así puedan ser líderes reconocidos, reconocibles tanto en el ministerio como en la vida exterior o no ministerial. Así es que, Señor, hasta allá donde estén mis hermanos, Señor, yo pido en el nombre poderoso de Jesús que llegue la bendición, que llegue la unción, que llegue la sabiduría, Señor, de lo alto, porque la sabiduría de lo alto, Señor, enseña a discernir entre lo que es lo bueno y lo malo, lo que es mejor para cada uno. Así es que hasta allá mandamos la bendición, hasta allá mandamos la sabiduría del Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Llénalos, Señor, llénalos también. Aprovecho, Señor, para si alguno está enfermo, sánalo, Señor, manda sanidad divina. Si alguno tiene una necesidad, Señor, cúbrele esa necesidad, ya sea económica, laboral, Señor, sentimental. Si hay coraje, si hay envidia, si hay peleas de matrimonios, padres e hijos, Señor, toca sus corazones, restaura y renueva, Señor, y que haya renovación, Señor, de conciencias y de amor, reconciliación de parte de todos, donde tú reines, porque en un lazo de tres dobleces difícilmente lo van a romper. Y esa tercera parte eres tú, amado, precioso Espíritu Santo. Así es que una vez más, Señor, bendigo a todos en tu nombre, Señor, llénalos, y que esta palabra quede sembrada en sus corazones, en su mente y en su espíritu. Todo esto te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén, amén y amén. Y bueno, amados hermanos, eso es todo. Espero que sea de bendición este video y como siempre, siempre les digo, en verdad, si tú viste el video completo, qué bueno, te felicito. Si eres de los que nada más le das clic por 3 segundos, comprométete más con el Señor en escuchar estas palabras. Algo de aquí te va a ser de bendición en algún momento de tu vida y vas a ver que lo vas a recordar y vas a decir, oh, en este día o esto que me pasó, realmente qué bueno que escuché la palabra del Señor, qué bueno que escuché esta enseñanza que dio el hermano Aldo. Entonces, vela, yo te animo y te reto que veas, no te cuesta nada. A veces perdemos más el tiempo en ver otras cosas que no son de provecho y que no nos ayudan en nada, que ver estas palabras que son edificantes y que vienen de parte del Señor para tu vida y para tu bien. Y también te animo a que compartas el video, no nada más lo veas o lo dejes visto like, compártelo. Quizás si tú estás muy bien, tú no tienes problemas, tú eres una persona súper maravillosa, no tienes problemas económicos, no tienes problemas de salud, tú piensas bien, no tienes pensamientos malos, eres una persona perfecta. Quizás otros sí lo van a ocupar, otros sí lo van a necesitar, otros que están pasando por dificultad, otros que quieren ser líderes, otros que quieren economizar bien su vida, ser mejores. Compártele ese video, a él sí le va a ser de bendición. Pero si también para ti, que eres una persona así como yo normal, dice un simple mortal, creo que te va a ser de bendición. Y si eres lo anterior que dije, pues a lo mejor extraterrestre, ¿verdad? O no sé de qué parte por ahí serán, pero no hay ningún ser humano que no tenga alguna necesidad económica, laboral, de salud o espiritual. Así es que si te gustó el video, dale like, haz un comentario. Si tienes alguna petición de oración, háznoslo saber, escríbelo abajo para orar por ti, estar orando por ti y esas peticiones. Y como siempre digo, cuando el Señor te las conteste, da el testimonio, que a veces es de mucha bendición, es mucha motivación para otros y puedan pedir que oren por ellos y ellos mismos estén orando al Señor para que el Señor les dé mucha bendición. Entonces, pues como siempre te digo, amado hermano, pues yo me despido con la ya famosa frase célebre que me gusta decirlo, adoro decirlo y siento muy hermoso decirlo, que con Cristo todo y sin Él nada. Dios te bendiga y te guarde. Te amo en el amor de Cristo.